Juntos, que podamos estar reunidos alrededor de la palabra. Creo que no hay un regalo más grande que este, que hemos sido unidos a Jesucristo y que hoy estamos reflejando esa unión. Uno, dos, estando acá físicamente reunidos y estando acá presentes en la casa de Dios. El día de hoy vamos a continuar, mi hermano, estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Ya estamos llegando al final, pero vamos a recapitular un poquito, porque creo que es bien importante. Estos son textos. Uno, dos. Uno, dos. No nos quiere dejar empezar el enemigo. Estos son textos que tienen una gran riqueza y que definitivamente vale la pena exprimir, hermanos. Vale la pena exprimir. Es más un deleite exprimirlo. Es delicioso hacerlo. Así que los invito a que nos deleitemos en el Señor, en su palabra. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer en el versículo 11, del versículo 11 y vamos a llegar al versículo 16. Pero nosotros vamos a exponer, nos vamos a detener principalmente el versículo 12 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te pedimos que tu palabra hoy pueda hallar cabida en nuestros corazones, que encuentre tierra fértil. Padre Santo, que esta palabra fielmente expuesta pueda ser ahora el alimento para cada uno de los que aquí está, que pueda ser sustento, que pueda ser ánimo, que para aquel que tal vez escucha por primera vez el Evangelio de Cristo Jesús, esto también pueda ser por medio del Espíritu Santo la semilla de la salvación. Padre, yo te pido que estas palabras que hoy voy a predicar sea tu palabra y no palabra de hombre. Te pido, Señor, que a pesar del impedimento humano, tú seas glorificado, Cristo sea exaltado, que tu palabra pueda brillar de una manera clara como la enseñanza sobre Jesucristo para tu iglesia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En el capítulo 6 de 1 de Timoteo, Pablo está retomando temas del primer capítulo. Nuevamente entra en escena la doctrina diferente, la doctrina que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Póngale ojo, porque el tema de hoy es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estas doctrinas no son conforme a la piedad. De hecho, estas son doctrinas de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Estos hombres, dice la palabra de Dios, están privados de la verdad. Es decir,
hay un contraste claro de la falsa enseñanza. Hay un contraste claro de la doctrina que no es sana y no se conforma a la palabra de Dios y a la piedad, y aquella doctrina que sí es sana. La casa de Dios debe de ser gobernada y debe de ser habitada por aquellos que aman la palabra de Dios, que aman la sana doctrina, que aman el evangelio de Jesucristo, que reciben todo el consejo de Dios, y al recibir todo el consejo de Dios habitan en la casa de Dios modelando la piedad, modelando la santidad que procede de Dios, modelando la vida ejemplar, no de acuerdo a lo que dice el mundo o a lo que dicen los hombres, sino a lo que dice Dios, aquel que fundó los cielos y la tierra, aquel que le dio sentido a nuestros días, a nuestras semanas, aquel que dijo que la luz era buena, aquel que separó las tinieblas de la luz. Él es aquel que nos dice cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros como creyentes nos debemos de conducir hacia afuera, hacia el mundo. Claro está, pero al acercarnos a la casa de Dios, con mucha más razón, viviendo como aquellos que están unidos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien nos ha traído la paz con Dios, nos ha reconciliado con el Padre. Ese es el estilo de vida que se debería de modelar en la iglesia de Jesucristo. Y lamentablemente en nuestras iglesias es lo que se ha perdido. Nuestras iglesias han dejado de ser la iglesia de Cristo, han dejado de ser la casa de Dios. Se han vuelto lugares en los cuales precisamente todo lo que hablábamos de doctrinas que no son sanas, de doctrinas que no se conforman a la palabra de Dios, que más bien están motivadas por ganancias deshonestas, eso es lo que tiene la preponderancia. Este es un mensaje que si se inserta en medio de la casa de Dios va a traer rencillas, va a traer divisiones, va a traer pleitos, pero que cuando sale al mundo luego genera adeptos, luego genera a aquellos que están detrás de maestros que les van a decir a aquellos que están allá afuera lo que exactamente quieren oír, porque su comezón de oír les pide escuchar este tipo de enseñanza. Pero en la casa de Dios están aquellos que han sido conformados por medio de Cristo a la vida de Dios. Por ende, aquellos receptivos a la instrucción del Señor, aquellos receptivos a entender que estaban muertos en delitos y pecado y que el Señor les ha rescatado de una vida en perdición a una nueva vida en la santidad de Dios, a una nueva vida, lo decía el pastor Jonathan, en la presencia de Dios, coramdeo. Aquellos que han entendido eso solo pueden ser aquellos que hoy son templo y morada del Espíritu Santo. Son esos los que pueden escuchar la reprensión. Y por eso este es un mensaje tan vital dentro de la casa del Señor. Porque este es un mensaje que nos identifica. Este es un mensaje que nos prueba, mi hermano. Esto es un mensaje que incluso nos juzga. Y nos juzga a todos. Por eso es que en esta epístola es tan importante incluso las calificaciones de liderazgo dentro de la iglesia. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Aquellos que representan al buen pastor Jesucristo son los primeros. Pero eso no significa que la casa de Dios en su completa dimensión no deba de estar expuesta a las sanas palabras, no deba conformarse a las sanas palabras y no deba vivir bajo las sanas palabras. Entonces, en este cierre de capítulo, en este cierre de epístola, Pablo le está haciendo ese llamado a Timoteo a huir de la falsa doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo a ir en la dirección contraria porque él es un hombre de Dios.
Este hombre de Dios es nacido de nuevo, no es nacido de la carne, mi hermano. Por ende, este es un hombre receptivo a la palabra de Dios, aliado a Dios, amigo de Dios. Él puede entonces huir de estas cosas. Y porque es un hombre de Dios, puede seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Nada de esto, mi hermano, es posible para aquel que no es de Dios. Puede haber simulación bajo intereses perversos. Puede haber, mientras hay una complacencia en la carne, alguna señal, porque obviamente nosotros, todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, hemos sido creados a imagen de Dios, y puede haber cierta muestra de esa imagen de Dios distorsionada por el pecado, pero este fruto del Espíritu solamente es genuinamente producido para la gloria de Dios en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, en el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Y este es un estilo de vida, mi hermano, que a usted lo va a poner en un contraste con el mundo. En un contraste que aparece desde que inicia la palabra de Dios en Génesis. Dios crea la luz y separa las tinieblas de la luz. El día se diferencia de la noche. El Señor llama buenas todas las cosas hechas durante el día. El pastor Marcelo hablaba de aquellos que son del día y de los que son de la noche. Este es un contraste inevitable. Cuando usted ha venido a la luz, aquellas cosas que son hechas en la oscuridad son expuestas. Y usted comienza a repelerlas, mi hermano. Usted comienza a rechazarlas. Dentro de la casa de Dios, donde el Espíritu de Dios habita, empieza a haber una repulsión por el pecado. Empieza a haber una repulsión por la vida pasada. Empieza a haber también un amor por aquellos que están perdidos. Empieza a haber un deseo por ser luz hacia ellos. Y entonces queda claro que hay en el mundo una batalla. Ese es otro tema también. Desde muy temprano en la Escritura. Encontramos desde muy temprano en la Escritura, en Génesis 3:15, las dos simientes. Encontramos desde muy temprano cómo la simiente de la mujer está enfrentada directamente a la simiente de la serpiente. Y nosotros somos aquellos identificados con la simiente de la mujer, con aquel que aplastó la cabeza de Satanás. Y somos aquellos a quienes Pablo le dice en Romanos: el Señor aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Entonces este es un combate, mi hermano. Es una situación beligerante. Es una situación en la cual usted no puede vivir en alianza con el mundo. En la casa de Dios no podemos vivir en alianza con el mundo. Y al salir, nosotros vamos con un mensaje beligerante en amor. Porque somos aquellos que morimos. Somos aquellos que somos como Cristo. Somos aquellos que hablamos la verdad en amor, pero lo hacemos en un concepto de guerra. Y eso es precisamente lo que sucede cuando Pablo le dice en los siguientes términos en el versículo 12 a Timoteo: pelea. Yo quiero que usted se dé cuenta. Esta es una terminología que yo quiero que usted esté bien claro. Primera de Timoteo es referido a la casa de Dios. Por ende, esta pelea encuentra el primer contexto dentro de la misma casa de Dios. Y dentro de la misma casa de Dios, el mandato al hombre de Dios, que en este caso es gramaticalmente Timoteo, pero para usted, para mí, esa mujer de Dios, ese hombre de Dios, somos usted y yo. Y somos llamados a pelear la buena batalla. Pero ¿cuál buena batalla, mi hermano? De la fe. La buena batalla de la fe. Echando mano de la vida eterna.
Y aquí nos vamos a detener un momento, porque el tema de hoy va a girar alrededor de la vida eterna. Y hermano, hemos hablado de tantas cosas que son tan reales, tan vívidas. Yo creo que usted como creyente entiende lo que es el diario vivir. Y a medida usted está más en la palabra, usted se va percatando más de la batalla que hay. Vuelvo al ejemplo cansino. Usted enciende la luz de un cuarto desordenado, usted hoy tiene un pleito con ese cuarto. Cuando estaba en tinieblas, usted ni sabía que había ahí. Y usted tiene paz, falsa paz, porque el cuarto está desordenado. Pero usted se va a dormir tranquilo. Pero cuando usted enciende la luz y sale el desorden y hay cucas y hasta algún ratón por ahí ha hecho su nido, usted ya no tiene paz con eso. La luz se volvió algo que trajo en evidencia, trajo juicio. Y empieza a haber una necesidad imperiosa en su conciencia como creyente que hay una pelea. Y usted mira que hay un objetivo. El cuarto debe quedar limpio. El cuarto debe quedar habitable. El cuarto debe quedar ordenado. De la misma manera, mi hermano, sucede cuando el Señor nos habla de la vida eterna. Sí, mi hermano, la vida eterna es un tema escatológico. Pero también, mi hermano, la vida eterna es un tema presente. La vida eterna, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la vida eterna? La vida eterna, hablando escatológicamente, será una vida plenamente, mi hermano, en la presencia de Dios. ¿Eso qué implica? ¿Que usted va a ser el mismo caprichoso que ha sido en este mundo? ¿Que usted ya se salvó? Entonces hoy aquí ando haciendo lo que a mí me da la gana. Yo vivo bajo mis preceptos. ¿Será eso la vida eterna? Cuando estamos diciendo que va a ser una vida plena en la presencia de Dios. Cristo glorificado mismo habitará en medio de su pueblo. Este pueblo va a ser glorificado. La vida eterna, entonces, mi hermano, es una vida en perfecta santidad. Aquellos que odian la santidad, odian la vida eterna, mi hermano. Aquellos que no aman al Señor, odian la vida eterna, no tienen nada que ir a hacer ahí. Aquel que está peleado con la santidad, con la piedad, con los mandatos del Señor, básicamente aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no conoce a Cristo, no tiene nada que ir a buscar a la vida eterna. Por eso el juicio final, al final, es justo. Porque si una persona de ese tipo fuese teóricamente salvo, sería solo para ser fulminado de inmediato. Aquellos que participan de la vida eterna han participado de la glorificación de Cristo. Y entonces estos son aquellos que adoran eternamente al Señor. Nosotros vamos a vivir en esa vida eterna en perfecta comunión con el Señor. Entonces, el anhelo presente, mi hermano, es el que nos mueve. Nosotros desde ya, mi hermano, cuando hablamos de la vida eterna, hablamos en tiempo presente, porque todas estas son cosas que están ocurriendo ya. Usted, mi hermano, retomando lo que decía el pastor Jonathan, debe vivir ahora coram Deo, debe vivir ahora en la presencia del Señor, delante de la presencia del Señor. Usted ahora, mi hermano, es aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora como en un templo y morada en aquellos que son los hijos de Dios, en los hombres y mujeres de Dios. Mi hermano, si usted no le pertenece al Señor, el Espíritu Santo no tiene nada más que hacer en usted que tal vez traerle juicio y la ira de Dios. Pero usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, porque la obra de Cristo ha sido completada en usted a través de la fe. Usted ha creído
en el Hijo de Dios, en su encarnación, en su muerte expiatoria en la cruz por usted que es un pecador. Porque que le quede claro, usted no tiene ningún mérito para ganarse el cielo, no tiene ningún mérito. Y en esa muerte expiatoria, en esa sepultura, en esa resurrección, está arraigada su posibilidad de participar de todas estas cosas. Cuando usted tiene fe en Jesucristo, usted se vuelve un receptor del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en medio de su pueblo, de aquellos que le temen. Y eso es desde ya la vida eterna. No consumada, pero sí claramente iniciada en medio del pueblo de Dios. La vida eterna es todo eso, mi hermano. La vida eterna, por ende, cuando la tenemos como una esperanza, nos invita a que en la vida presente nosotros busquemos la santidad, busquemos la piedad, busquemos obedecer al Señor y sus mandatos. Busquemos precisamente todo lo que el hombre de Dios puede buscar: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Estas son cosas al alcance de aquellos partícipes de la vida eterna. La noción pagana de ganarse un cielo por simple y sencillamente ganárselo después de esta vida no tiene nada que ver con la salvación de los escogidos del Señor. La verdadera noción de los escogidos del Señor es que el Señor ha mostrado su amor en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y porque murió por nosotros, hoy tenemos participación en su resurrección. Hoy tenemos nueva vida. Y al tener nueva vida, tenemos participación en aquel que no solo descendió, sino que ascendió a los cielos. Solamente puede ascender a los cielos aquel que fue el que descendió de los cielos, es Cristo Jesús. Usted no tiene otro camino si no es Cristo. Y Él envió a su iglesia al Espíritu Santo, que es las arras, que es la seguridad de que esa vida eterna va a ser completamente consumada en el pueblo de Dios. La vida eterna, mi hermano, es entonces una esperanza viva presente. Presente, mi hermano. No lo mire solo como un evento escatológico, que lo es. Cuando digo escatológico me refiero del futuro, del fin. Lo es un asunto del fin que Dios va a traer a todas las cosas para su gloria. Pero lo es en la vida que usted está viviendo ahora en la carne, que la debe vivir en la fe en el Hijo de Dios. La vida eterna es una esperanza viva presente de una herencia incorruptible futura reservada para nosotros en los cielos. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 18. Génesis capítulo 22 del 1 al 18. Dice la palabra de Dios: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Quiero decirle que aquí en el hebreo hay una gran ironía. Abraham es el padre de naciones, de multitudes, y Dios le dice: toma a tu único hijo. Básicamente Dios le dice: padre de multitudes que solo tiene un hijo, toma a tu hijo. Y dice: a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los 2 iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham y edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Yo quiero que usted se vaya dando cuenta este lenguaje. Este es un lenguaje completamente neotestamentario. Dice: entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Mi hermano, esta es una enseñanza enorme de cómo Abraham es probado por el Señor, pero no es probado por el Señor porque el Señor ignorase o tuviese que informarse de la fe de Abraham. El Señor pone a prueba a Abraham, a aquel a quien ya desde antes había jurado en un pacto que en él serían benditas las naciones de la tierra. Lo pone a prueba para hacer evidente la fe futura en la provisión del cordero. Mi hermano, cuando Abraham y su hijo Isaac, diría yo, iban caminando, subiendo Moriah, ninguno de los dos eran ignorantes de lo que el Señor había dicho antes. Ninguno de los dos ignoraba que el Señor proveería a aquel que aplastaría la cabeza a la serpiente. Abraham tenía esa fe en la provisión del Señor. Y Abraham obró como si fuesen realidad aquellas promesas que solamente estaban aparentemente ahí indicadas. Su nombre era un nombre que hablaba de la promesa. Dios lo llama por ese nombre y él responde: aquí estoy. Que para él podía parecer una burla. El Señor lo manda a ir con su hijo, que en este momento, en lo mejor de su conocimiento, hermano, era el hijo de la promesa,
porque él era aquel con quien Dios había establecido un pacto. En lo mejor del conocimiento de Abraham, su hijo era la esperanza, y en cierta manera lo era, porque Isaac está en la descendencia de Cristo Jesús. Cristo Jesús nace porque Isaac es librado de la muerte, mi hermano. Y en lo mejor de la información que Abraham tenía, todas estas cosas eran ciertas, aun cuando para él era ilógico el camino que tenía que seguir. La vida eterna nos pone en ese mismo contraste en esta vida, mi hermano. Nosotros vamos caminando entendiendo que el Señor va a hacer su obra, pero nosotros vemos este mundo caído y tenemos la misma experiencia de Abraham. El Señor va a ser manifestado, Él se va a glorificar, Él va a traer a cumplimiento la vida eterna. Pero yo miro, mi visión actual es que yo en teoría soy el padre de multitudes, pero mi único hijo va a morir por petición de Dios. Y es muy parecida a la experiencia del creyente en esta vida terrenal. Muchas veces esa fe que tenemos en Cristo Jesús nos pone en el dilema de tener que seguir adelante aun cuando nosotros no estamos viendo directamente el resultado. A eso es que se refiere el famoso no es por vista, es por fe. No se refiere al carrazo que se quiere comprar. Se refiere a vivir en obediencia al Señor hasta el último de sus días, aun cuando usted no mira lo que el Señor ha dicho que va a llevar a cumplimiento y la obra que Él va a traer a este mundo. Usted sigue adelante, porque usted y yo estamos siendo probados en el buen sentido, no porque Dios esté averiguando nuestra fe, sino porque Dios está mostrando y haciendo evidente la fe de la iglesia. Y usted sigue adelante. Y ahora usted lo hace bajo la base de que el Cordero de Dios ya fue provisto. Y usted ahora lo hace bajo la base de que aquellas promesas pasadas son la base de que el futuro que el Señor ha prometido es una realidad. Eso lo mantiene a usted caminando. Capítulo 25 de Génesis, versículo del 7 al 10. Nos muestra algo interesante. Porque Abraham está esperando una promesa. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y sin embargo, dése cuenta lo que ocurre en este capítulo. Dice la palabra de Dios: estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar elitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Mi hermano, Abraham muere. Y esto sucede hace ya miles de años. Cualquiera podría decir, entonces la esperanza de Abraham quedó vacía. Entonces todo lo que él esperaba como promesa del Señor no llegó a cumplimiento. Esto le daba más bien un énfasis a la realidad del tipo de esperanza que tenía Abraham. El Señor ya le había dicho a Abraham que él iba a morir, que él iba a ser enterrado en esta tierra. Él había comprado esta tierra a pesar de que los gentiles, estos hititas, habían intentado dársela como un obsequio. Él, por orden del Señor, la compró
porque el Señor quería dejar en claro que Él había provisto esa tierra, que Él había cumplido su promesa. Y Él aparentemente la heredó solamente para su sepultura, para su muerte. Sus ojos no pudieron ver la consumación de lo que decía su nombre. Sin embargo, Abraham, nada de esto lo detuvo, mi hermano. Nada de esto lo hizo simplemente detenerse a esperar. Simplemente detenerse a envejecer, morir. Y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. No, mi hermano. La visión de la promesa de Dios y de la vida eterna de Abraham tenía todo que ver con su vida, con su día a día. Usted puede leer la historia de Abraham. Primera de Pedro 1, del 3 al 4, nos aclara qué es lo que está sucediendo aquí. Pedro nos dice, Primera de Pedro 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Este es el tipo de heredad que aquellos de quienes Dios ha tenido misericordia van a ser partícipes. Pero ¿qué ha sucedido en ellos? Dice aquí Pedro, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Eso había sucedido en Abraham, mi hermano. Abraham había conocido al Dios verdadero. Este Dios estableció un pacto con él y él ahora vivía en una esperanza viva que lo hacía mantenerse día con día confiado en que todo cuanto él estaba haciendo era en obediencia al Dios verdadero y en vista de que sus promesas se cumplirían en medio de su vida presente para el futuro. Si usted se detiene a pensar, si Abraham no hubiese tenido esa esperanza viva, él no hubiese jamás actuado como si en verdad creía lo que Dios le había prometido. Él jamás hubiese buscado la santidad que Dios le llamó a tener, incluso dejar ir a uno de sus hijos, incluso llevar al otro, al que Dios le había dado, le había prometido un hijo de sus entrañas, y llevarlo para entregarlo en sacrificio al Señor. Abraham hubiese sido un hombre que hubiese muerto en sus pecados, que le hubiese mentido tranquilamente a Faraón sobre su esposa y hubiese mantenido que era su hermana. Abraham no hubiese sido un hombre que tuvo que constantemente enfrentar la batalla, las vicisitudes de esta vida por aquello que la luz de Dios había traído a ella. Abraham no hubiese tenido esas preocupaciones. Esas preocupaciones piadosas que hoy usted y yo también tenemos. Abraham vivió de esa manera porque su esperanza era una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Y Abraham probó un poquito de la resurrección de Cristo entre los muertos. Cuando aquel cordero fue provisto y él no tuvo que poner manos sobre su hijo. Y hoy nosotros lo hemos vivido, lo hemos atestiguado, es parte de la historia. Dios ya obró, Cristo ha resucitado y nuestra esperanza viva, hermano, es aún más clara.
Dios proveyó el cordero y nosotros estamos parados sobre esas promesas. Por ende, nos debe de animar mucho más. Tenemos muchos más argumentos ahora que Abraham para sujetarnos de esas promesas y seguir adelante, puesto los ojos en Jesús. La vida eterna es una promesa según la cual hemos sido llamados eficazmente. Fíjese lo que dice acá. La vida eterna a la cual fuiste llamado. Este llamado eficaz, mi hermano, nos pone en una posición de no solamente recibirlo, sino obedecerla. Esta vida eterna, al nosotros volvernos partícipes de ella en la vida presente, nos lleva a la obediencia. Génesis 12 del 1 al 3. Volviendo a Abraham, que todavía era Abraham, nos dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué hace Abraham? Y ya lo descubrimos. Él salió de esa tierra. Él tenía una fe, sí, pero esa fe, mi hermano, lo lleva a una vida activa en la misma, la cual es mostrada en obediencia al Señor. Por ende, usted no puede desconectar la fe en Cristo Jesús, la fe que usted tiene en su salvación, mi hermano, en que Él va a llevar a cabo en el futuro esa salvación, esa resurrección que usted tanto anhela. Eso usted no lo puede separar de la obediencia. Juan 3:16, versículo sumamente conocido, pero muchas veces muy poco estudiado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin informarnos correctamente de la naturaleza de esta fe, todo pudiese parecer que esto es un acto pasivo de creer en un momento y luego recibir un regalito allá al final, la vida eterna. Sí, mi hermano, no me malentienda, su salvación es por gracia, su vida eterna es por gracia, es una dádiva de Dios. Pero esa dádiva de Dios es una dádiva que involucra el también poder vivir en la fe, en obediencia, en el presente. Mateo 19:29. Dice la palabra de Dios: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cualquiera podría decir que aquí estamos hablando de salvación o vida eterna por obras. No, mi hermano. El origen de esta obediencia no es una motivación falsa en nuestras propias obras. Curiosamente, todas estas son cosas que ninguna persona desde su propia concupiscencia, de su propio pecado y de su propio egoísmo dejaría. Esta es una descripción, de hecho, de lo que hizo Abraham. Y esto es una descripción de lo que hace todo aquel que es nacido de Dios. Es una descripción
de lo que hace el hombre de Dios, la mujer de Dios. Son aquellos capaces de dejarlo todo. Básicamente ese es el resumen, de vivir en obediencia, de cambiar estilos de vida, de dejar hábitos en el pasado, mi hermano. De entender que la palabra de Dios le guía a un principio que va en contra de lo que usted practicaba, y hoy entender que usted estaba en pecado y rechazar el pecado y vivir bajo el mandato del Señor. Dice la palabra de Dios: recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si volvemos a Juan capítulo 3, se vuelve todavía más interesante. Versículo 36 utiliza una terminología que algunas traducciones cambian. Dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Se da cuenta? Una formulación muy parecida a Juan 3:16. Y dice esa traducción: pero el que no obedece, es decir, el creer en el Hijo, tiene como contrario, como antónimo, el no obedecer al Hijo. No verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque esto es algo que viene del corazón. No es una obediencia que puede ser simulada. No es como cuando usted se quería ganar algún premio de alguna promoción y recolectaba corcholatas o hacía algún tipo de actividad que ponía alguna empresa promocional para ganarse algo. No es esa la idea. Esta obediencia no puede ser simulada. Esta obediencia nace de el verdadero verbo que está siendo ahí mostrado, donde esta versión dice obedece. La Reina Valera, si mal no recuerdo, dice cree. Obedece, cree. Pareciera dos cosas diferentes. Pero fíjese qué interesante, porque esta forma pisteuón es un verbo presente participio activo. Y esto es algo interesante, porque lo que significa es que el creer es un creer tan profundo que involucra el corazón, que involucra los afectos, que involucra la voluntad misma. Este creer no se queda inerte y mueve a la obediencia. Este creer es informarse de una manera no solo consciente, sino afectiva, con un afecto puesto por Dios que le lleva a la obediencia. Por eso los traductores de la Nueva Biblia de las Américas ponen acá obedecer en vez de creer, porque en el contexto funciona mejor. Yo creo que es una magnífica lección. Es una fe entonces que produce desde el corazón, que es un corazón nuevo, obediencia. No es una obediencia fariseica, no es una obediencia simulada, es una obediencia completamente participativa. Eso, mi hermano, solo lo puede mostrar y solo lo puede tener aquel que es nacido de Dios. Porque el que no es nacido de Dios, dice la palabra del Señor, que es enemigo de Dios. No quiere hacer lo que Dios desea. No quiere obedecer la palabra de Dios. Hebreos 12, del 1 al 3, nos dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan
alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, y esto es un llamado a nosotros, a considerar estas cosas. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Es decir, el corazón de la nueva vida, el corazón de aquellos que están en Cristo, es el que nos va a hacer evaluar que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y eso es lo que nos va a permitir poner nuestros ojos en Jesús. Eso no tiene ningún significado para aquel que ha rechazado a Cristo Jesús. Solamente deseable, solamente valeroso aquel que verdaderamente entiende quién es Jesucristo y le ama de todo corazón. Solamente para él es un galardón suficiente para despojarse de peso y de pecado, mi hermano. Y usted y yo somos aquellos que decimos ser cristianos. Por ende, nosotros desde el corazón podemos y debemos obedecer al Señor, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Así como Abraham puso sus ojos viendo hacia el futuro en Cristo Jesús. Hijo mío, el Señor proveerá. Ese es el Cordero el cual nosotros miramos. El llamado de la vida eterna es entonces el mismo llamado a la fe en Jesucristo. Y por eso, fíjese usted el lenguaje que acá se utiliza. Dice, de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Esta es seguramente una referencia a la profesión de fe hecha en el bautismo de Timoteo. Entonces, si estamos hablando de que lo que había hecho Timoteo en su bautismo, mi hermano, era una profesión pública ante muchos testigos de su fe, es significativo que Pablo le diga que él hizo profesión de la vida eterna. Esto amarra íntimamente, mi hermano, su fe, su profesión de fe con la vida eterna. En este sentido, la aúna es el mismo llamado. Y Pablo hace esa referencia de esos muchos testigos del bautismo con toda esa intención. Mire usted que no es ninguna casualidad la nube de testigos con la cual nos anima el autor de Hebreos. Y hoy nosotros también estamos en presencia de testigos. Nuestra fe es una fe que se atestigua y se presenta públicamente. Y públicamente entonces está relacionada a la esperanza eterna. Y lo debe de llevar a usted a buscar vivir de tal manera que esa esperanza eterna sea visible ahora en el presente, en su vida, en la piedad. Como aquellos que viven delante de la presencia de Dios. Génesis 15, del 2 al 7.
Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. El Señor aquí le está mostrando una promesa eterna a Abraham. Le está hablando de un pueblo que va a ser un pueblo celestial, mi hermano. No solamente la referencia a las estrellas está relacionado a lo incontable de las estrellas, que es parte de lo que aquí está siendo comunicado, pero con las estrellas está comunicando la naturaleza del pueblo que va a ser descendiente de Abraham, un pueblo celestial. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor. Abraham creyó en el Señor. Y él se lo reconoció. ¿Por qué, mi hermano? Por justicia. Y esta es la fe que nosotros hoy participamos. Mi hermano, aquello que para Abraham era los tiempos futuros, los tiempos del fin, la escatología de Abraham es hoy su presente y el mío. Porque aquel pueblo celestial del cual Abraham vendría a ser padre, hoy existe. Hoy estamos nosotros aquí. Tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Y Abraham por eso creyó y le fue contado por justicia. Pero hoy usted entiende, bajo el concepto de esa palabra pisteuón, hoy usted entiende que es esa fe, pero esa fe relacionada íntimamente al corazón, de tal manera que yo vivo esa verdad, que yo la abrazo y vivo creyendo que el Señor la va a llevar a cumplimiento. Y henos aquí nosotros. El Señor cumplió su promesa y todavía la sigue cumpliendo. Todavía la sigue cumpliendo. Porque hay muchas cosas que nosotros hoy esperamos. Muchas cosas en su vida presente, mi hermano. Si usted está aquí y usted ya se siente que ya logró todo, que ya está salvo, que su fe le fue contada por justicia, pues yo lo invito a pensar en el lugar donde usted trabaja. ¿Creen todos en Jesucristo? ¿En su casa son todos salvos? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su vida, mi hermano? ¿Muestra usted a Cristo en todo? ¿Cómo es su carácter? ¿Es usted una persona volátil? ¿Es usted una persona que no muestra el carácter de Cristo? ¿Cómo está su economía? Podría yo enumerar un sinfín de cosas para que usted mire todas las áreas donde el evangelio debe de ser aplicado, en todo lugar donde el pecado y sus efectos han traído corrupción. Y si usted es como Abraham, si usted es de esa descendencia celestial de Abraham, usted va a ser también como Abraham. Y usted va a ser aquel que va a seguir adelante, aun cuando no mire las cosas enfrente suyo. Usted es aquel que creyó y su fe le fue contada por justicia. Eso somos nosotros. Justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios, mi hermano. De eso se trata nuestro día a día. No ha llegado usted a la vida eterna, no ha llegado usted a estar cara a cara con Jesucristo. Pues hermano, sea como Abraham, siga adelante, obedezca en amor. Viva esta vida que ahora vive en la carne, en la fe, en el Hijo de Dios. Hágalo. Y le hago esta invitación porque como Pablo le decía a Timoteo,
Yo reconozco en aquellos que son la iglesia de Cristo, que son hombres y mujeres de Dios, que pueden ir detrás de estas cosas, que tienen el poder de Dios y tienen el Espíritu Santo de Dios para ir detrás de estas cosas. Hechos 1, del 6 al 8. Nos muestra algo que le están preguntando a los discípulos sobre la escatología, sobre los tiempos del fin, a Jesucristo resucitado. Fíjense qué interesante este texto. Dice, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Muchos, y aquí nos vamos a tener rapidito, muchos piensan que aquí Jesús les dijo: no les contesto. Y en parte sí es cierto, no les está dando la respuesta que quieren, pero realmente les está contestando. Les dice: a ustedes no les corresponde saber aquello que solo está en la potestad del Padre. Pero ¿saben qué? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Literalmente ahí el Señor les está contestando cuándo estas cosas van a comenzar a suceder. ¿Cuándo va a ser restaurado el reino? Pues mire, usted no sabe. ¿Cuándo va a venir el Señor? Usted no sabe, mi hermano. Pero ¿sabe qué sabe usted? Que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros. Entonces usted ya sabe que tiene que ser testigo. Usted ya sabe que ya no es un evento escatológico el venir y ser testigo en Jerusalén, Samaria y lo último de la tierra. La proclamación del evangelio eficaz que llena la tierra es algo que está ya en el alcance del creyente lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces sí, el Señor nos sigue manteniendo la pregunta: ¿cuándo el Señor va a consumar todas las cosas? No está en nosotros saberlo, pero hay algo que ya sabemos: el Señor ya inició la obra. El Espíritu Santo ha descendido sobre toda carne. La promesa del Padre se ha cumplido. Usted ha recibido aquello que se le prometió. Lo hubiese envidiado Abraham, porque usted hoy tiene cosas más grandes. Usted hoy tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, haciendo su tabernáculo en medio de su pueblo. Gloria a Dios por eso, hermano. Usted debe tomar la vida eterna como si fuese un arma. Asirse de la vida eterna. Y de verdad entender que esta vida puede ser enfrentada entendiendo que la vida eterna es ya una realidad y será consumada a su debido tiempo. La vida eterna es tan importante, mi hermano, que debe de moldear nuestra oración presente. Mateo 6, del 9 al 10, nos dice la palabra del Señor: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en dónde, como en el cielo. La oración del creyente es una oración, mi hermano, que parte del entendimiento que la vida eterna es desde ya una realidad para el creyente. Aquel que habita en las alturas ha sido derramado abundantemente sobre usted y sobre mí. Por ende, el cumplimiento de la promesa de Dios de llevarnos a la gloria ha sido ya inaugurado. Y usted vive bajo esa esperanza. Usted puede ser arrastrado de ser necesario en los días que usted está desanimado por esa esperanza.
Usted ora todos los días y finalmente el Señor va a contestar esas oraciones cuando Cristo aparezca en gloria en las nubes. Pero el día de hoy, mi hermano, todo eso está sucediendo porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está aquí presente en la tierra. Este mundo está caído, este mundo está lleno de pecado, pero usted y yo somos aquellos enviados. Somos aquellos comisionados. Somos aquellos que recibiríamos poder cuando hubiese venido sobre nosotros el Espíritu. Y hoy no tenemos excusa. Hoy debemos ser testigos. Muchas veces seremos clavados como nuestro maestro. Quizás la mayoría de las veces vamos a ser rechazados, vamos a ser insultados, vamos a ser vituperados, pero la obra es del Señor. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Usted cree, mi hermano, y le es contado por justicia. Y usted entonces hoy vive como aquel que cree. Vida del creyente. Jamás es una vida de pasividad. Jamás es una vida de venir y entregar por completo la vida y decir, bueno, yo aquí estoy pasándolas esperando que el Señor venga. Eso no es la vida del creyente. Esa es la forma de percibir y entender la salvación que anhelan los paganos, los enemigos de Dios. Ellos solo quieren un beneficio que no se corresponde con aquello que en su corazón aman. Las promesas de Dios son para aquellos que las aman, las anhelan, las desean y le dicen día a día, ven Señor Jesús, venga a tu reino. Tanto anhelo que venga su reino, que hoy aquí en mi escritorio, en el trabajo, va a ser visible los cielos a mis compañeros. Tanto anhelo que venga su reino, que este lugar donde estamos ahorita se parece al cielo en este momento. Porque el cielo es la habitación del Señor y aquí estamos reunidos, los llenos del Espíritu Santo. Aquí está siendo anunciado los cielos, mi hermano. Que cada lugar donde usted llega se parezca a la morada celestial. Esa es la oración cristiana, mi hermano. Ese es el clamor que Jesús nos manda hacer. Usted no puede entregar las armas. Usted debe vivir como Abraham, aunque lo vayan a enterrar mañana. Y Pablo mismo, mi hermano, y con esto cierro, se volvería un ejemplo para Timoteo de esto que le estaba diciendo, de pelear la buena batalla. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es guardar la fe? Pelear una batalla, pelear una buena batalla. Usted debe ir allá afuera como aquel que ha hecho una profesión de la vida eterna, de la fe, y pelear una buena batalla. Usted debe ser aquel que ha terminado una carrera que lo va a exigir, que lo va a llevar a estar exhausto, pero que también va a tener aquel glorioso empuje del Espíritu Santo de ver a Cristo y seguir adelante. Y de esa manera, mi hermano, solo de esa manera, usted va a haber guardado la fe. Porque, mi hermano, el fin de todas estas cosas es que Dios llevará a cumplimiento su promesa. Dios manifestará en gloria a Cristo Jesús. Él volverá por segunda vez. Pero nosotros estamos
Estamos acá, desde ya, anunciando con nuestras vidas que Él vuelve. Estamos desde ya anunciando su reino. El día final podamos decir, he guardado la fe. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos porque nosotros somos aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios, aquellos miembros de la familia de la fe que hemos hecho una profesión acerca de esa vida eterna. Nosotros somos aquellos que aguardamos por esas promesas. Nosotros somos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Permítanos, Señor, pelear esa buena batalla, haciéndonos de la vida eterna como de un arma, tomándola y viéndola como un galardón, yendo hacia adelante, sin mirar atrás, como lo hizo Abraham, como lo hizo Pablo, y como por el poder del Espíritu Santo de Dios lo hacemos hoy nosotros. Ayúdanos, Señor, que no desmayemos, que más bien esa fe plena en nuestros corazones nos empuje día con día a la obediencia, entendiendo que las promesas futuras son una realidad desde ya en nosotros. Que anhelemos la presencia de Dios, su completa santidad, su completa majestad, desde el anhelo presente de la santidad, desde el anhelo presente a la obediencia, desde el anhelo presente porque la luz haga retroceder a las tinieblas. Que seamos aquel pueblo que desde ya anuncia la venida del Señor, los nuevos cielos y la nueva tierra, con sus vidas diarias, con su diario caminar, con su obediencia al Señor. Te alabamos, Padre.